Muy buenos días. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia, la evaluación del proceso electoral en la Ciudad de México. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la magistrada Gabriela del Valle Pérez, de quien me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. La magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Académica México. Cuenta con diversos diplomados en Interpretación y Argumentación Jurídica, actualización en diversos tópicos de Derecho Electoral, Derecho Empresarial y especialización en Ciencia Política. Entre su experiencia laboral cuenta como ha sido secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional de la Cuarta Circunscripción con sede en el Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ha colaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Dirección de Relaciones Internacionales, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Legislación y Jurisprudencia, y actualmente es magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. A nombre de la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad, le damos la más cordial bienvenida y le brindamos un muy fuerte aplauso. Muchas gracias, es un gusto estar nuevamente en mi querida Facultad de Derecho. Ahora viniendo aquí ya a exponer un tema que ustedes. Agradezco a la doctora Leoba Castañeda y al doctor Fausto José Ledesma la invitación que me hicieron, y obviamente a mi querido Paco, que es secretario de Estudio y Cuenta conmigo. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación. En esta exposición yo lo que pretendo presentarles es aquellos aspectos que causaron algún problema durante el pasado proceso electoral en el Distrito Federal. Sobre eso va a versar básicamente mi exposición. En primer lugar, quiero abordar el tema de las candidaturas independientes. Este, sin duda, fue un problema. Los problemas que se presentaron con los candidatos independientes fue particularmente que en el Distrito Federal aquellas personas que quisieran obtener su candidatura independiente contaban con menor tiempo para lograr el registro, para lograr las firmas de apoyo que en comparación con lo que contaban con la legislación federal. Lamentablemente las impugnaciones de estas personas llegan ya prácticamente cuando el plazo para recabar estas firmas está vencido. Entonces, en lugar de haber podido, digamos, combatir desde la convocatoria y desde ahí haber podido lograr una ampliación del plazo, ya cuando lo fueron a hacer ya era demasiado tarde, porque ya habían consentido de alguna manera apegarse a esas reglas al haber participado y estar en la convocatoria. Una solución que yo encuentro a este aspecto es que los candidatos independientes pudieran iniciar el proceso de recabar firmas al mismo tiempo que los partidos políticos lanzan sus convocatorias para los procesos internos. Esto les daría un poco más de tiempo, unos 15 días más aproximadamente, porque ¿qué pasa? Los candidatos independientes únicamente tenían el tiempo que duraban las precampañas. Entonces, realmente era un plazo muy breve para alguien que realmente fuera un candidato independiente. Porque, digo, también nos encontramos con algunos casos de algunas personas que eran directivos de partidos políticos y, sin embargo, quisieron irse a inscribir como candidatos independientes. Obviamente, a la hora que uno hacía el estudio de los requisitos y todo, pues salían las constancias de que eran directivos de partidos políticos. Y obviamente estas personas pues traían la ventaja sobre un candidato realmente independiente porque traen una estructura detrás y no son realmente completamente independientes, que es lo que se buscaba, ¿no? que fuera una candidatura ajena a un partido político, que realmente fueran candidatos que fueran por primera vez, que participaran en la arena política, o incluso que hubieran participado tal vez alguna vez, pero ya haberse alejado de esta red de los partidos políticos. Otro problema que se presentó con los candidatos independientes fue para obtener este apoyo el que les dieran la fotocopia de la credencial de voto. Porque obviamente, ¿qué pasaba? Por una parte, oías anuncios que decían: si te piden tu credencial
de elector es un delito. Entonces la gente te dice así, me encantaría la vida, te firmo el formato, pero no te doy la credencial de elector. Porque si no me van a acusar a mí, y bueno, a ti, allá tú no, pero a mí me van a acusar de un delito electoral y yo no lo quiero. Estos requisitos se han ido flexibilizando a través de criterios de la Sala Superior. Cuando este asunto llegó a la Sala Superior, e incluso la misma Corte se dijo que era constitucional que se pidiera este requisito. En aquel entonces la Sala Superior resolvió que el pedir las credenciales de elector estaba bien. Sin embargo, ha ido flexibilizando poco a poco su criterio, y ahora lo que se hace es ya no exigir este requisito. Incluso, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, se dijo que si la legislación local no preveía ese requisito, el Instituto Electoral o el OPLE local no lo podía pedir. O ya para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que será ahora el 5 de junio, también ya no se está pidiendo este requisito para aquellos que pretendan ser candidatos independientes. En este caso, obviamente, 5 personas pueden dar, una misma persona puede dar su apoyo a 5 candidatos distintos. Yo creo que es un gran número de firmas el que van a tener que juntar quien pretenda ser este candidato independiente por su cuenta. También otro problema que se presentó con las candidaturas independientes fue el relativo al financiamiento, porque únicamente se les otorgaba el 30% de la bolsa total y se tenía que repartir entre todas las personas que hubieran obtenido su registro de candidato independiente. Entonces realmente era muy poco el financiamiento que se recibía. O sea, era prácticamente nada. Ahí la Sala Superior fue también flexibilizando sus criterios, y recordemos el caso del Bronco, o en el caso del Distrito Federal, el caso de Arne Ruttenhaus, que bueno, aunque no quedó, fue candidato para la Miguel Hidalgo. Y por ejemplo, a esas personas lo que se les dijo es que la prevalencia sobre el financiamiento público por encima del financiamiento privado únicamente aplicaba a partidos políticos, y que en el caso de los candidatos independientes iban a poder sí hacer mayor uso de este financiamiento privado, porque el financiamiento público que se les daba obviamente pues era muy pequeño. Pero si pensemos, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, 12 candidatos independientes lograron su registro, o sea, ese porcentaje del 30% dividido entre los 12 realmente era muy poco. Y como yo les digo, pues necesitas alguna estructura o alguien que te apoye, porque tú no ibas a tú solo no ibas a poder acabar de contar las firmas de apoyo, la verdad, en el tiempo que tenías para hacerlo. Otro de los temas que yo quiero hablar con ustedes es el del procedimiento especial sancionador. Obviamente generó una serie de problemas, porque antes lo que se hacía era que era el propio Instituto Electoral el que hacía la investigación y el que emitía la resolución, y esa resolución ya tú ibas y la impugnabas ante el tribunal local. Ahora lo que se hizo con la reforma de 2014 es que los institutos locales hacen la investigación y somos los tribunales los que emitimos la resolución. Entonces, uno de los requisitos que supuestamente te tenía que mandar el instituto local dentro de toda la documentación que te fuera a mandar con este procedimiento especial sancionador, se decía que te tenía que enviar un dictamen. Esta palabra dictamen quedó de años cuando era el propio instituto el que hacía la investigación y el que emitía la resolución, porque ahí sí la comisión era la que hacía toda la investigación, la que hacía este dictamen, que era prácticamente una pre-resolución, la verdad, porque prácticamente pasaba en idénticos términos allá hacer una resolución que se sometía a la consideración del Consejo Local y entonces ya la aprobaba. Esto, aunque no lo crean, esta palabra dictamen causó gran problema, porque había algunos magistrados obviamente que querían que le siguieran enviando como se enviaba cuando era el instituto local y que hacía tanto la sustancia, tanto la investigación como la emisión de la resolución. Había otros magistrados que pensábamos que no, que debía ser una especie de informe circunstanciado en donde te relataran las cosas y en donde se hiciera unas pequeñas conclusiones, pero no pronunciándose sobre el fondo. O sea, no diciendo si era culpable, si la conducta estaba acreditada, o sea, porque eso era lo que le iba a tocar justamente al tribunal. Ahí lo que hizo, o sea, digamos, un poco ya lo que nos decantó hacia un lado y finalmente fue lo que logró convencer y que ya el tribunal electoral saliera en ese sentido,
fue una sentencia de la Sala Regional Monterrey, que aunque no es la que nos revisa, pero finalmente era un criterio que iba a ser fácilmente adoptado por todas las demás salas regionales. Y en esta, justamente, la Sala Regional Monterrey, por había otra legislación que también tenía un problema similar al nuestro, dijo, oye, no, en el informe circunstanciado no te van a hablar del fondo del asunto, no te van a decir si la persona es culpable, es únicamente una mera narración de todos los hechos, de todo lo que pasó, qué propaganda encontraste, dónde la encontraste, pero sin pronunciarte, obviamente, si el denunciado era culpable o no era culpable, porque eso, como les digo, le corresponde al tribunal. Otro aspecto en cuanto a estos procedimientos especiales sancionadores es que no queda muy clara esta facultad de desechar o de sobreseer que pueden tener el instituto local o el orden cuando está haciendo la investigación, porque hay algunos casos, por ejemplo, tal vez que participaron en el procedimiento interno de selección, pero tal vez a medio procedimiento ya decidieron ya no seguir, o bien, o sea, renuncian por alguna causa, no ganan el procedimiento interno. Y había veces que estaban acusados personas que no habían ganado en el proceso interno de actos anticipados de campaña, y el tribunal tenía que conocer esos asuntos a la fuerza. Entonces, yo sugeriría, ¿verdad? Digo, porque no queda muy clara ni está prevista específicamente en la ley, que obviamente se pudiera dar esa posibilidad. Pero igual casos de verdad que le llegaban a uno, o sea, que ya decías, bueno, incluso tuvimos casos, ¿verdad? O sea, ya concluido el proceso, todavía nos seguían llegando procedimientos especiales sancionadores. O sea, concluido ya habiendo tomado posesión del cargo, o sea, ya no nada más habiendo pasado la jornada. Porque obviamente, como en el nivel local no es como en el nivel federal, que es muy rápida la sustanciación y la resolución, porque nosotros, para mí, el instituto cuenta con una unidad especializada, como si lo cuenta el Instituto Nacional Electoral, ni nosotros tenemos una sala especializada como en el nivel federal, ¿verdad? O sea, ahí sí hay una serie de, o sea, 3 magistrados únicamente dedicados a este tipo de asuntos. Nosotros como magistrados locales, además de tener que revisar este tipo de asuntos, tenías que revisar los asuntos que te llegaban por procedimientos internos, ya por resultados electorales, y entonces era, por eso digamos, es que a nivel local los plazos son un poco, o sea, no un poco, bastante más amplios que a nivel federal, pero la justificación es esa, o sea, nosotros no tenemos una estructura para poder sustanciar en esas velocidades que lo pueden hacer el nivel federal. Sin apartarnos de este tema también, otro problema que se causó justamente por la novedad de este tema fue aquellos casos en que un servidor local hacía propaganda pero estaba aspirando a un cargo federal. Entonces, por ejemplo, hubo un asunto que la sala especializada nos lo remitió y tuvimos que someter a competencia y sala superior ser la que determinara quién era la competente. Entonces, bueno, yo sugiero que para que no se dilate, porque justamente el procedimiento especial sancionador lo que se busca es, si hay una propaganda indebida, algo inmediato para que no cause más daño o o sea, haya inequidad en la contienda. Entonces, mejor que de una vez desde la ley se ponga claramente, si un servidor público local hace promoción pero aspira a un cargo federal, pues entonces la competente será la sala especializada y no el tribunal local, y viceversa. Si un legislador federal hace promoción pero aspira a un cargo local, pues el competente será el tribunal local, porque realmente es ahí, en ese proceso, en el proceso local o en el proceso federal, donde se va a causar esta inequidad en la contienda. Ya, por eso es por lo que sugiero que mejor se ponga claramente, que se vea que de acuerdo al cargo que aspiren a contender, entonces sea la sala que conozca. Otro problema que también se presentó en los procedimientos especiales sancionadores, porque sí, fue un tema muy novedoso, fue justamente el de la acumulación de procedimientos. Porque, por ejemplo, llegaba una denuncia al instituto local en contra de X persona, llegaba otra y la acumulaba, llegaba otra y la acumulaba, nada más que en cada acumulación se tomaba sus 20 días, que 15. Entonces, por ejemplo, hubo un asunto que realmente, para cuando llegó al tribunal, en realidad la primera denuncia se había presentado hacía 5 meses.
Cuando llegó al tribunal llegó prácticamente en la etapa ya de campañas. Entonces ya el daño que hubiera hecho o no, pues ya estaba hecho. Obviamente fue el caso particularmente de David Razú, que encabezó la delegación Miguel Hidalgo, dando a conocer, digamos, programas de la delegación, pero utilizando justamente este tipo de promoción para una promoción personalizada realmente. O sea, porque el programa de la delegación quedaba de este tamaño y el nombre, o sea, digamos, casualmente, digamos, lo que hacían era que ponían el Twitter o la cuenta de Facebook o el correo, nada más que el correo era su nombre. Entonces, digo, era una forma disfrazada, obviamente, de promoción personalizada. Y sí, pero ya cuando nos llegó, digo, ya estaba en la etapa de campaña. Ya las pre-campañas ya habían quedado atrás y fue un problema, porque obviamente en lo que nosotros resolvimos y luego resolvió la sala regional, digo, sí fue una incertidumbre para este candidato que finalmente sí pudo contender, digo, no ganó, pero sí pudo contender. Entonces yo otra cosa que sugeriría en este caso de las acumulaciones es, ok, sí acumula, ¿verdad? Digo, que para qué quiero 20 quejas sobre lo mismo, pero no me inicies un periodo distinto, o todavía, además de estos 20 días, existe la posibilidad de pedir una prórroga de otros 20 días. Entonces, digo, si la primera denuncia se había presentado 5 meses antes, digo, era francamente absurdo que 5 meses después llegara al tribunal. O sea, de por sí los plazos son amplios, y todavía con este tipo de acumulación se hacen más amplios, es terrible, ¿no? Yo por eso diría, digamos, que debería dejar, que no debería dejarse al desarrollo del reglamento, sino debería estar en algún aspecto de la ley, digamos, previsto algunas reglas como de tipo general, y no todo dejarlo a que sean los propios institutos locales los que desarrollen en sus reglamentos estas reglas. Otro problema que se presentó fue definir a cuál sala del tribunal electoral le tocaría revisarnos a los tribunales locales, tratándose de procedimientos especiales sancionadores, porque tratándose de resultados y de cualquier otro asunto que tenga que ver con los procesos electorales, no revisan las salas regionales cabeza de las circunscripciones que son Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Distrito Federal y Toluca. Pero se creó justamente una sala especializada a nivel federal para ver estos temas. Digo, lo que se decidió en la práctica y así se hizo fue que fueran las propias salas cabeza de circunscripción las que nos revisaran a los órganos, a los tribunales locales. Nada más que nos enfrentamos a un problema, porque por ejemplo, el tribunal local sería el criterio de la sala especializada, que para mí sería la que debería de poner el criterio, porque justamente el especializado en la materia, y si la sala regional no comparte el criterio de la especializada, te revoca una sentencia, cuando tú habías seguido un criterio puesto por otra sala regional. Incluso entre ellos muchas veces pasa que hay discrepancias de criterios. Digo, en el DF la verdad lo vivimos, estas discrepancias de criterios, y muchas veces, digamos, tú tenías que resolver conforme a lo que te estaba, conforme estaba resolviendo la sala que te estaba revisando, porque si no, pues todas tus sentencias iban a ser revocadas. ¿Y qué pasaba? Que cuando se iba a sala superior y la sala superior les revocaba a ellos, entonces las siguientes sentencias tú las tenías que regresar a como tú originalmente los hubieras cambiado. Entonces esto siempre genera un problema, estas diferencias de criterios entre ellos. También otro problema que se presentó durante el pasado proceso electoral es el relativo a las sanciones tratándose de actos anticipados de pre-campaña y campaña. El artículo 236 del Código Electoral establece que no se va a registrar aquel candidato que cometa actos anticipados de pre-campaña o campaña, o sea, que hubiera sido sancionado por este motivo. Obviamente, esta sanción, además de estar en el artículo 236, que es en la que habla de registro de candidatos, está también, pero en los artículos 377 y 379 del mismo código, pero ya como una sanción más, o la sanción más extrema que se puede aplicar, después de ir haciendo de ir aplicando poco a poco. ¿Qué pasa? Pues obviamente te llegaban demandas pidiendo inmediatamente la aplicación de esta sanción, y la verdad yo creo, nosotros definitivamente nunca la aplicamos, porque justamente, para nosotros no puede ser una pena de aplicación directa, ya que sería justamente una sanción directa en la que no hay graduación alguna, y en la que cualquier Estado democrático de derecho sería inconstitucional por ser una pena inusitada.
al no permitir una graduación por esta razón, en un artículo que hasta la fecha no ha sido aplicado y solamente es un artículo, la verdad, que se utiliza muchas veces como arma política. Y el único problema es que también los periódicos pues te satanizan porque el tribunal local no quiso aplicar y te dan que si de este color, del otro color, lo que sea, ¿no? Obviamente este asunto, por ejemplo, llegó a la sala regional y digamos, sí modificó, pero nunca por haber aplicado los 236, o sea, eso sí fue confirmado, solamente se pidió que se modificara otra parte de la sentencia, pero se coincidió con la argumentación de por qué no aplicábamos el artículo 236. Entonces yo siempre lo que pensaba es que este artículo, la verdad, debería desaparecer y solamente quedarse en la parte de las sanciones como la sanción máxima que te pueden llegar a imponer, pero no como una sanción directa que te quieran imponer. Igualmente, en cuanto a las sanciones en el Distrito Federal, no tenemos una sanción que es la amonestación pública, que podría parecer intrascendente, pero la verdad, una de las cosas que obviamente sí le pega a todo partido político es el bolsillo. Entonces, tal vez muchas veces la conducta, la verdad, es mínima, otra vez no causó un daño terrible, y por ejemplo en el DF no podíamos aplicar amonestaciones públicas porque no las teníamos expresamente previstas. A nivel federal sí está prevista esta sanción, entonces una de mis sugerencias también es que se incluya esta sanción, porque de verdad hay conductas que muchas veces no ameritan, tal vez es una manta, nada más. Y no es que sea una manta gigantesca, tal vez una manta de este tamaño. Entonces tienes que, aunque apliques la mínima en cuanto a las multas, pues de todos modos 50 días de salario mínimo, pues sí, que es la mínima, digo, sí pesan, y tal vez habría conductas que realmente ni siquiera ameritan esta sanción. Otro tema que a mí me pareció muy importante es el de la promoción personalizada, que está previsto en el artículo 134 constitucional. El único problema es que hace 8 años estamos esperando que se emita la ley reglamentaria de este artículo, y a la fecha no ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, son realmente los tribunales los que acabamos decidiendo cuáles son los criterios que se van a aplicar, y la verdad sí serviría muchísimo esta ley reglamentaria, o bien determinar, mira, ya no va a haber ley reglamentaria y cada quien se puede promover y hacer lo que se le da la gana, o sea, pero ya una definición en concreto, porque como yo quiero ver qué va a pasar ahora que en el 2018 empieza a operar la reelección, aquellas personas que sí ocupen ya el cargo, pues obviamente van a querer difundir todas las actividades que están haciendo porque es una forma de promoverse. ¿Y qué va a pasar con ellos? O sea, lo vas a acusar de promoción personalizada, está permitido porque él ocupa el cargo y tiene derecho, obviamente, a difundir lo que ha hecho. Y no a difundirlo solamente en algún momento, porque digamos, ahorita lo que está regulado son los informes de labores de los diputados, y bueno, en algunos casos del Distrito Federal hasta de los delegados, que también rinden sus informes de labores. Entonces, te permite que sea durante 5 días, y puedes añadir tu propaganda determinado tiempo antes, determinado tiempo después. Pero digo yo, si alguien ocupa el cargo, con esto de la revisión, perdóname, pero yo creo que van a querer estarse promoviendo constantemente sobre lo que hacen, y va a ser un problema. Entonces, yo la verdad suplicaría que pronto se emitiera esta ley del 134, incluso ya van 2 reformas constitucionales en las que se dice, ¿y si tendrá tanto tiempo para emitir esta ley reglamentaria? Y la seguimos esperando. O sea, todavía o sea, fue tanto en la reforma de 2007 como en la de 2014, donde en los transitorios se le estableció plazo al legislador federal para que emitiera esta ley, y todavía no llega. En el Código Electoral Local tenemos un artículo 6 que establece la prohibición de utilizar los recursos públicos para influir en la equidad en la contienda electoral. Asimismo, señala algunas limitantes que debe tener la comunicación social de gobierno. O sea, de alguna forma trae el artículo constitucional a una norma ya local. Nada más que es una norma que no tiene ninguna sanción. O sea, si tú violas eso, no hay ninguna sanción, porque los servidores públicos no están en el catálogo de sujetos sancionados. Entonces, digo, es una norma, la verdad, digo, perdón, que a la larga acaba siendo sin ningún contenido.
E incluso a nivel federal, que sí está prevista una sanción para aquellos legisladores que excedan el tiempo en la difusión de su informe de labores. De todos modos, lo peor que puede pasar, o aquellos servidores públicos que hagan una comunicación debida, lo peor que puede pasar es que se le da vista al superior jerárquico. O sea, digo, la verdad es que son sanciones que realmente dicen, finalmente no te van a llevar a nada. Pues yo, de verdad, que tomen dos caminos, el que ellos quisieran, pero o ya emiten la ley reglamentaria, o mejor dejémonos de cosas y que cada quien se pueda promover como quiera. Porque digo, incluso ustedes aquí en el Distrito Federal, casualmente, por ejemplo, ya que se acerca el tiempo de campañas electorales, todos los funcionarios públicos publicitan sus módulos de atención ciudadana. El resto del tiempo, la verdad, yo fuera de uno que quedaba muy cerca de la casa y que estaba ahí pintadito, es el único que yo veía todo el año, pero hay gente que la verdad hasta los procesos electorales es cuando uno conoce que están esos módulos de atención ciudadana, pero nuevamente hubo casos que tuvimos que ir analizando caso por caso, viendo a ver si se estaba promoviendo el módulo, a ver si se estaba promoviendo el informe de labores, a ver de qué tamaño era la fotografía, si correspondía al cartelón, si el anuncio del informe de labores, el anuncio del módulo era proporcional al tamaño del nombre o no, y en ese caso se sancionaba o no. O sea, si todos estos elementos eran proporcionales y se veía que en realidad no quería promoverse personalmente, no se le sancionaba. Pero había otros legisladores, algunos jefes delegacionales, que digamos la palabra módulo de atención era de este tamaño y su nombre era de este tamaño. Entonces, en esos casos se dijo que se trataba de promoción personalizada y se les sancionaba. Pero llegábamos al absurdo de que si no había luego una sanción, era o sea, la más pues sí la cometiste, pero bueno, como eres servidor público, entonces no tengo ninguna sanción que aplicarte, entonces era realmente absurdo, ¿no? Incluso, por ejemplo, tuvimos un caso del actual delegado en Coajimalpa, que era el director jurídico en aquel entonces de la delegación Coajimalpa, que todavía por el mes de noviembre, o sea, el año anterior a la jornada electoral, ya había iniciado el proceso, porque inició en octubre, pero todavía no era, digamos, el año de la jornada electoral. Aparentemente va a dar una conferencia en el TEC de Monterrey y pone una cantidad de mantas en la delegación, perdónenme, pero nadie que pena dar una conferencia, se anuncia por toda la delegación, ni mucho menos. Pero lo peor, esa conferencia nunca se llevó a cabo. Eso fue todavía peor tanto. Y por ejemplo, en este caso era un problema, porque esta persona no había utilizado recursos públicos, supuestamente utiliza una fundación para hacer esto, la fundación hasta que lo había invitado, e incluso ahora tenemos el problema con un asunto que la fundación no está registrada, no se encuentra, entonces, finalmente acaban siendo asuntos que aquí en sanciones. En este caso en particular, ahí era un proyecto mío, fui vencida, mis compañeros que terminaron no sancionando, se fueron a la sala regional y la sala regional revierte la resolución, y ahí lo que determina la sala regional es que se cometieron actos anticipados de pre-campaña y entonces se les sanciona por eso. Pero bueno, ahí sí, por ejemplo, ahí sí se le pudo poner una multa, que incluso en un inicio, dada la cantidad de mantas que se le puso una multa, no alta, pero no tampoco altísima, sí representaba la mitad de su sueldo. Entonces el hombre fue y recurrió a la sentencia, el pobre de él, porque no iba a tener para subsistir, y la sala nos ordenó bajar la sentencia, la sanción. Entonces, eso es lo que pasa. Otro gran problema que se presenta proceso electoral tras proceso electoral en el Distrito Federal es el de la asignación de diputados de representación proporcional. Esto toda la vida ha sido un problema. En el Distrito Federal tenemos dos listas
para integrar una lista final de diputados de representación proporcional. La lista A, que es una lista cerrada, que es la que presentan los partidos políticos, y la lista B, que son aquellos candidatos que no obtuvieron el triunfo, pero obtuvieron los mejores porcentajes de votación. El primer problema que se presentó y se ha presentado, digo, al menos en el de 2012 también se presentó, y en este proceso electoral de 2015 también se volvió a presentar, aunque se encontraron, digamos, soluciones distintas, dados los cambios constitucionales y legislativos que se habían dado, era si se debía tomar la votación total del distrito para ver quién era el mejor posicionado, o bien si se debía tomar únicamente la votación efectiva, es decir, aquella que no toma ni votos nulos, ni votos de candidatos independientes, ni votos de candidatos no registrados. En la integración pasada se dijo que era la distrital, pero por una cosa, porque en aquel entonces no existía la figura del candidato independiente. En cambio aquí, aquellos candidatos que sí habían tenido un candidato independiente contra el cual competir, pues estaban en una situación de desventaja contra aquellos que no lo tuvieron, porque obviamente aquellos que no lo tuvieron, su porcentaje de votación era mayor que aquel que sí había tenido al candidato independiente y que tenía que ver el porcentaje. Este criterio fue confirmado por la sala regional y se quedó que en este caso, dado la introducción de la figura de las candidaturas independientes, entonces se iba a tomar la votación efectiva, que es lo que dice el código. En cambio, en el estatuto es donde nos habla de votación distrital, porque nuevamente, ¿qué pasó? Vino la reforma de 2014 y sí se hicieron varias modificaciones al código, pero el estatuto, que lo tiene que renovar el legislador federal, no se hicieron cambios. Entonces se presentan nuevas contradicciones entre lo que establece el estatuto y lo que establece el código local. En cuanto a estas listas de representación proporcional, también otro problema que se dio fue justamente el de los porcentajes de sobre y de subrepresentación. A nivel de la Constitución Federal se dice que el 8% de sobrerepresentación y 8% de subrepresentación. Yo considero que en el caso del Distrito Federal, si bien también se puso este porcentaje de 8 y 8, la verdad, numéricamente no es lo mismo 500 diputados que 66 diputados. Porque entonces, ¿qué pasa? Realmente, para mí se pierde este propósito de la representación proporcional, es aquella que los votos de los minoritarios o que el minoritario tenga derecho a estar en el órgano legislativo. Porque digo, 8% es un porcentaje altísimo para un órgano de 66, integrado por 66 personas, y tampoco no es lo mismo la total de votación federal que la del Distrito Federal. Entonces, aquí lo que se dijo, en el código local también existía una norma en el que decía que se podía ajustar el límite para que justamente los partidos no quedaran, o sea, aunque estuvieran, había gente que te decía, oye, es que si es hasta el 7% no está sobre representado. Pues no, en la vida real no estaba sobre representado, pero tenían partidos que tenían el 7%, mientras partidos que tenían menos 5% de su representación. O sea, estaba, digamos, en los límites permitidos, pero era una diferencia enorme entre el que estaba mejor representado y el que tenía la subrepresentación. En este caso, en el tribunal local, hicimos un ajuste para intentar acercar más estos límites y realmente que pudieran partidos políticos más pequeños verse representados en la Asamblea Legislativa, y la sala regional todavía hizo otro ajuste mayor, y fue cuando, digamos, se empezaron a quitar diputados para que aquellos que tuvieran un alto límite de sobrerepresentación pudieran un poco emparejarse con aquellos que estaban, digamos, por abajo, o sea, sí dentro del límite de subrepresentación, pero muy grande la diferencia entre los sobrerepresentados y los subrepresentados. En este caso, en la sala superior, justamente lo que dijo fue que se realizaron más ajustes que fueron confirmados por la sala regional y por la sala superior, a fin de lograr que los partidos tuvieran los menores niveles de subrepresentación y de sobrerepresentación.
lo que se potenció el equilibrio de deber de proteger el principio de representación proporcional. También otro problema que se presentó en la representación proporcional se trató de la forma en la que se conformó la listas B, aquellas de los mejores perdedores, porque en una acción este artículo quedó de tal manera que se daba preeminencia al género sobre el porcentaje de votación. O sea, se dijo, si la lista A de un partido la encabeza un hombre, entonces la lista B forzosamente la va a encabezar la mujer mejor votada. Entonces, en la acción de constitucionalidad todo parecía muy bien. En la lista B, digamos, decía, bueno, si la encabeza la mujer, entonces luego va a seguir un hombre, luego la mujer mejor, el segundo porcentaje y así, ¿no? Todo parecía muy bien, pero como yo les digo siempre, la realidad supera cualquier otra cosa. En el caso del Partido Revolución Institucional, para su lista B, resulta que las dos personas que habían obtenido los más altos de porcentaje de votación eran mujeres. Y entonces a una de las mujeres, o sea, la del segundo lugar, le estaba operando en contra una norma que en teoría era para protegerlo. En este caso también me quedé en minoría, salvando el derecho de la mujer, porque para mí ella reunía los dos requisitos que la norma protegía. Por un lado era mujer, pero por otro lado era la segunda persona mejor votada dentro del Partido Revolucionario Institucional. Entonces era absurdo que una persona a la que le llevaba 3 puntos porcentuales de votación la hiciera a un lado únicamente porque, como la primera fue mujer, entonces el siguiente en la lista tenía que ser hombre. Digo, era verdaderamente absurdo. En este caso también se fue a la sala regional y afortunadamente también lograron dar la vuelta. Y ya y fue como esta persona ahora es diputada electa. Entonces, digamos, muchas veces, o sea, como sí ahí está la norma, sí está la norma protectora, pero la labor del intérprete, del juez, muchas veces es muy importante. O sea, uno no se puede quedar a veces con la pura letra de la ley. O sea, por ejemplo, en este caso, si yo hubiera interpretado a rajatabla lo que la Corte había dicho en acción de inconstitucionalidad, pues cualquiera me había dicho, no, pero la Corte ya dijo que la lista B estaba encabezada por una mujer, pues luego tenía que seguir el hombre, y luego la mujer, y luego el hombre, pues sí, y donde dejabas el premio a haber obtenido un alto porcentaje de votación, o sea, lo estaban dejando de lado. Otro problema que fue muy sonado fue el de recuento de votos en sede administrativa y jurisdiccional, particularmente el caso de la Gustavo Madero. Este tema, sin duda, fue de los que mayores conflictos generó, generó incluso desde 2006, y por eso es que en 2007 se introduce una reforma a nivel federal y se establece una serie de supuestos en los cuales se hará recuento. Igualmente se hace esta reforma también aquí a nivel local, pero a nivel local no acaban de quedar con tanta claridad los supuestos como pasa a nivel federal. Incluso hay un supuesto que nosotros no tenemos y fue muy utilizado por los partidos políticos, que fue justamente aquel en el que qué pasaba si los votos nulos eran mayores a la diferencia entre primer y segundo lugar. A nivel federal esto te obliga forzosamente a un recuento, a nivel local no. Entonces este fue un gran problema, porque digamos nosotros decíamos, oye, pues, de acuerdo con nuestra norma, perdóname, pero yo no te voy a abrir, o sea, ese paquete, y de acuerdo a la norma federal sí se podía abrir ese paquete y era lo que ellos hacían valer, porque además también otro problema que se presentó fue el momento en el que lo solicitaron. O sea, para mí, si tú quieres un recuento, lo debes pedir en sede administrativa y solamente lo pedirías en sede jurisdiccional si la sede administrativa se negó a abrirte, teniendo tú la razón y habiéndolo expuesto. Pero muchos representantes de partidos no lo hicieron en ese momento y lo hacen valer después en sede jurisdiccional. Nosotros en sede jurisdiccional tenemos mucho más limitado los supuestos de apertura de paquetes. Obviamente se los negamos, se fueron a la sala regional, en algunos casos, solamente en Gustavo Madero por mayoría de 2 votos contra uno de los magistrados se lo concedieron, pero posteriormente este asunto se fue a la sala superior y la sala superior lo que dijo es, oye, el representante no lo pidió en el momento oportuno, entonces ya no lo puedes abrir. Incluso dentro de estos asuntos hubo algunos muy curiosos que digamos, no se pide tiempo, la sala regional en principio les da entrada diciendo no importa,
y ya después finalmente o sea, venían todos estos problemas que se presentaron, o sea, porque digo, en sede jurisdiccional es mucho más estricta la apertura, y digo, yo para mí, perdóname, pero tú tienes que estar atento, que en el nivel local lo que sucede es que el cómputo es en el mismo momento del día de la jornada electoral. En este momento se llevan los paquetes a la sede digital e inicia el cómputo. Entonces, yo sí entiendo que la gente esté cansada, mientras que a nivel federal inicia 3 días después. Pero pues, lo siento, así está la norma, y mientras así esté la norma, o sea, para mí la apertura es excepcional. O sea, y no vas a estar abriendo paquetes nada más sin ninguna duda fundada, sin ninguna prueba, o sea, solamente recuerda que yo quiero que lo abran. ¿Por qué? Vamos a ver, hay concordancia en el acta de todos, porque lo vamos a abrir. Porque digo, muchas veces, o sea, las actas concordaban perfectamente y de todos modos, o sea, en sede jurisdiccional se pretendía que se abriera, aunque en sede administrativa nunca se dijo nada al respecto. Otro problema que tuvimos justamente fue de los cómputos distritales, porque como les decía yo, en el Distrito Federal inicia inmediatamente el día de la jornada electoral, se van los paquetes a la dirección distrital y en ese momento se empieza a hacer los cómputos. En cambio, a nivel federal, se llevan los paquetes, se resguardan y 3 días después se inicia el cómputo. Ahora esto generó algunos problemitas con la casilla única en cuanto a los cómputos distritales, porque resulta que había cómputos distritales a nivel local que se habían ya concluido y había paquetes en la bodega de los federales. Entonces, de repente, por ejemplo, cuando ya nos llegaban los asuntos a nosotros, había paquetes que venían en 0, ¿no? Y todo, oye, pues como que viene en 0. Ah, sí, es que fíjate que cuando hice el cómputo no lo tenía. Pero pues después me lo mandó a la federal, pero yo había concluido mi cómputo. Entonces, digo, en este caso lo que se hizo, por ejemplo, que fue el distrito 21 de Iztapalapa, yo le pedí a todos los partidos políticos sus actas, vi que coincidían con las de, o sea, con la de los resultados oficiales, y entonces ya con eso modifiqué el cómputo. Y obviamente eso iba a repercutir en la asignación de diputados de representación proporcional, que también ya estaba hecho el acuerdo que hace el instituto, porque los tiempos en el DF en eso sí son más acelerados que a nivel federal, porque por ejemplo en el Distrito Federal para asignar diputados de representación proporcional, después de que acaban los cómputos y la jornada y todo eso son 8 días, en cambio a nivel federal se espera a que ya esté firme y en todas las sentencias que hay en contra de cómputos de mayoría, y entonces sí ya se hace la asignación de diputados de representación proporcional, porque ya se hace sobre resultados ciertos, obviamente. En esto de los cómputos distritales, lo que yo les decía, por ejemplo, también de la diferencia de días entre que se hace el cómputo distrital y se hace la declaración de validez en el nivel local, también tuvimos una serie de asuntos que para el tribunal local eran extemporáneos, porque aprovechándose la declaración de validez, hasta ahí quisieron venir a impugnar resultados, cuando los resultados los tenías que haber impugnado una vez concluido el cómputo, y no esperar a la declaración de validez, porque la declaración de validez era una mera entrega formal de un documento en el que decía, bueno, tú fuiste el ganador. Ahí nosotros los desechamos por extemporáneos. La sala regional nos revocó porque consideraban que era un acto continuo. Desafortunadamente no todos se fueron a la sala superior, solamente 2 asuntos se fueron a la sala superior. La sala superior le revoca a la sala regional y le dice, oye, no, un momento, son 2 momentos distintos y efectivamente para tú impugnar resultados lo tienes que hacer una vez que concluye el cómputo, no puedes esperar a la declaratoria de validez. O sea, la declaratoria de validez tú la vas a impugnar por vicios propios, pero no nada, o sea, que no puedes pretender impugnar resultados hasta la declaratoria de validez. Por ejemplo, en la declaratoria de validez, por ejemplo, no sé, de las delegaciones, en donde tienen que sumar todos los cómputos distritales que se hayan obtenido para hacer un cómputo total de delegado. Bueno, si hubiera un error en esa sumatoria, en eso, bueno, claro que se puede impugnar ahí, pero no algo que aconteció el día de la jornada electoral, ni unos resultados que tú sabías desde el cómputo distrital. Entonces, ese también fue otro problema, porque acá era más curioso. O sea, hubo 2 asuntos que a la hora que la sala superior le revoca a la sala regional, sí quedaron como extemporáneos, y hubo otros asuntos idénticos que tuvimos que entrar a fondo, a pesar de que sabíamos que eran extemporáneos. O sea, y no los podíamos declarar extemporáneos porque ya la sala regional nos había dicho que no eran extemporáneos.
Entonces se le tuvo que dar otra razón de fondo para decirle, oye, no tienes la razón, cuando digo, desde un inicio no la tenía porque no había impugnamiento. Y digo, para mí, perdón, pero las reglas procesales existen por algo. O sea, y tampoco pueden saltarse porque justamente estas reglas procesales son las que generan certeza. O sea, porque imagínate esta persona a la que ya se le entregó su constancia, a la que ya con todos sus días, bueno, no hubo ninguna impugnación, ya estoy tranquilo, ya soy electo, y de repente le sale que sí hay una demanda en su contra, pues eso obviamente le genera una falta de certeza. También el otro asunto que les comentaba yo era justamente de la pérdida de paquetes por esta diferencia que hay de cuando se llevan a cabo los cómputos federales y los cómputos locales. Entonces tal vez lo mejor sería homologar, o sea, hacia un lado o hacia el otro, igual que el legislador quisiera, pero sí homologar para que no pasara esto, de lo que un cómputo local ya se hubiera concluido y resulta que había paquetes todavía en las oficinas federales, e incluso muchas veces, en este caso por ejemplo, un paquete particularmente se entregó sin ninguna seguridad, o sea, se entregó en bolsas, así fue como se entregó, pero bueno, afortunadamente los resultados de las actas coincidían, entonces no hubo problemas, se pudieron tomar esos resultados, pero sí genera un verdadero problema. Incluso yo lo había advertido alguna vez, pensando, o sea, que iban a hacer, o sea, que se podía cometer ese error. Digo, no fue tan grande, pero sí se llegó a cometer este error de incluir en la paquetería federal la paquetería local. E incluso, como digo, hubo casos extrañísimos, digo, que yo no entiendo por qué pasa, no en resultados, sino en integrantes, no coincidían los nombres de la persona que había integrado a nivel, en el acta local con el acta federal. Incluso cuando yo tuve un asunto, digamos que una casilla con la papelería que yo tenía de quién había integrado esa casilla, para mí se salvaba. La sala regional me dice, no, fíjate que yo aquí en mis documentos tengo que no son las 3 personas que tú tienes en tus documentos, sino son las que yo tengo en mis documentos. Y dices, oye, pues perdón, yo resolví con la documentación que te vas a resolver, que es el nivel local. Tú me quieres resolver con una documentación federal, que digo, yo la verdad digo, no entiendo por qué pasó eso, ¿verdad? Porque si estaban las mismas personas, o sea, estaban juntas las personas llenando la documentación, no entiendo cómo podía haber discrepancia en el llenado de estos documentos. Y aquí llegamos a otro tema, que fue justamente el de la casilla única, que también causó problemas, obviamente. Desde su integración fue que causó problemas, porque yo creo que ahora, como nunca en otro proceso electoral, apenas si se juntó el mínimo indispensable para que pudieran validarse estas casillas. E incluso, por ejemplo, aquí también nuevamente surgieron criterios discrepantes entre el nivel local y el nivel federal. Para el nivel local, nosotros con 3 funcionarios que hubieran integrado la casilla era suficiente, ya que la casilla tenía que estar instalada por un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Nosotros decíamos, bueno, con la mitad que funcione, porque si no, ¿qué iba a pasar? Iba a haber muchas casillas que íbamos a tener que anular. La sala regional determina que son 4. Cuando se va nuevamente a la sala superior dice, oye, no son 4, son 3. Porque incluso, por ejemplo, en este caso, todas las salas regionales, excepto la del Distrito Federal, decía que era suficiente con 3. Entonces, digamos, muchas veces si se presenta este problema, que dices, oye, ¿a quién sigo, no? O sea, ¿qué hago? Y de aquí a que los asuntos llegan a la sala superior y ya se emite ya un criterio definitivo, tú ya tienes el tiempo encima para resolver. Entonces, o sea, sí se presentó este problema. Digo, afortunadamente sí, la sala superior sí estableció que eran 3 personas, pero sí tendrá que pensarse seriamente en qué va a pasar con esta integración, porque en 2018 vienen muchas más elecciones. Aquí, como quiera que sea, con un presidente, un secretario y un escrutador, la verdad, la hacía uno. O sea, porque era contar a los diputados federales, a los diputados locales y a los jefes delegacionales. Pero para 2018 que vengan, contar presidente, contar senadores, contar diputados federales, contar jefe de gobierno, diputados locales, más ahora concejales, jefes delegacionales. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, con 3 personas no se van a dar abasto. Y te va a pasar también, te vas a echar las elecciones
por una integración de casillas, porque además también otro problema que se presentó grandísimo fue, yo nunca he visto, la verdad, como en esta elección, tantas personas tomadas de la fila. Al menos en el Distrito Federal fue muy grande y según tengo entendido en el país fue muy grande la cantidad de personas tomadas de la fila. O sea, personas que fueron a los cursos de capacitación, recibieron esa capacitación y sin embargo no asistieron el día de la jornada. O bien, por ejemplo, también otro problema que yo siento que se presentó fue en cuanto a la capacitación, porque esta capacitación la dieron principalmente los funcionarios federales y ellos están capacitados, digamos, para decir cosas en cuanto a cómo contar la votación a nivel federal. Pero a nivel local hay cosas que se cuentan distintas. Por ejemplo, las candidaturas independientes las tenemos en el Distrito Federal, pero no las tienen a nivel federal. Entonces, era una cosa distinta que tenías que explicarle justamente al funcionario de casilla de cómo iba a tener que contar esos votos en los que te marcaran dos emblemas que no iban en coalición, que solamente iban en candidatura común, que son dos figuras completamente distintas, porque en una, digamos, cada quien conserva su dinero, cada quien conserva su propia personal, y mientras que la coalición sí se hace un frente común y los recursos son para la coalición, no para cada partido político. Entonces, yo sí siento que en el tema de capacitación tenemos que todavía invertirle bastante y también en el tema, digamos, del compromiso de la ciudadanía a integrar las casillas. Así es un trabajo muy importante, es un trabajo muy laborioso, muy pesado, o sea, si es un día, porque, o sea, ustedes imagínense que tienen que llegar como 7:30 aproximadamente a instalar la casilla. Lo que instalan la casilla, todo eso, se abre la elección, todo el día de elección, y una vez que ya cierran la casilla, viene la etapa de contar los votos. Y la verdad, yo como les digo, la verdad, tener encima al representante del partido que te empieza a decir, no, este voto se dejó normal, este voto quién sabe qué, tú como ciudadano, digo, sí es atemorizante, la verdad, yo creo, tener esta presión y sobre todo que ya tienes el cansancio de todo el día. Pero bueno, yo siento que es una obligación y es un deber que tenemos de participar, fuimos insaculados y nos comprometimos sobre todo, o sea, si te comprometiste a ir, si acudir, pero si en el Distrito Federal como nunca se tomó gente de la fila. Y entonces, por ejemplo, esta causal que hacía muchísimo, que obviamente no era una causal de las demandas de nulidad de elección o de irregularidades, se convirtió, o sea, había demandas que prácticamente eran la única que tenía. Y por ejemplo, ahí también fue otro problema, porque digamos, hubo partidos políticos que sí hicieron su trabajo y por lo menos te decían, bueno, fulanito no está. Y a la hora que tú revisabas, resulta que fulanito sí estaba en la lista nominal y ya dices, el partido no tiene razón. Pero hubo partidos, por ejemplo, que únicamente te decían, la casilla se integró indebidamente porque no estuvieron los funcionarios, y son todas estas, y te listaban todas las casillas del distrito. Y tú tenías que analizar todo. Para mí, en un exceso, o sea, porque francamente, para eso tienen un jurídico que por lo menos deberían, o sea, porque a ellos se les reparte desde antes la integración de casillas. Obviamente, como yo les dije, sí hubo muchísima gente que entró en sustitución, pero había partidos que te impugnaban, sin nada, y entonces tú tenías que revisar al presidente que había sido nombrado bien, al secretario que había sido tomado la fila, a todos, y eso la verdad siempre es obviamente una labor, o sea, es muy tardada esa labor obviamente, y tal vez estás dejando de lado otras impugnaciones que tienen mucho más fondo que esta, que además, la verdad, o sea, realmente eran mínimas las casillas que estaban indebidamente integradas. O sea, hubo más, por ejemplo, tal vez por número de funcionarios, que hubo varias que se instalaron nada más por 2 funcionarios, entonces sí tuvieron que ser anuladas, que aquellas que realmente la persona no estuviera en la sección. Yo, por ejemplo, digamos, de Venustiano Carranza, ahorita acordándome, o sea, en un caso eran 96 casillas impugnadas porque no fueron la totalidad de las instaladas, y anulé 6. Y eso anulé 6 bajo el criterio de la sala regional de que tenía que revisar a todo el mundo. Porque si yo hubiera ido únicamente con el criterio de revisar a quien me hubiera impugnado, hubieran contado menos. O incluso en la misma Iztapalapa, que eran 1.700 casillas instaladas,
la verdad, con ese criterio que tuve que aplicar, porque bueno, era quien lo revisaba, anulé 68. O sea, de 1768 realmente no es nada. Y eso porque realmente fue así de, te voy a buscar todas, porque era lo que me estaban obligando, porque de lo contrario, yo creo que hubiera anulado como 10, en realidad. O sea, si hubiera sido, digamos, sin esa suplencia que nos hicieron hacer de, no importa que tú no hayas dicho que funcionario, yo te voy a estudiar todo, entonces realmente yo hubiera anulado como 10 casillas en esta palabra. Que mira que fue uno de los lugares en los que más cantidad de casillas integradas por ciudadanos fue donde se presentó. También otro problema que muchas veces se presenta es el de las campañas electorales. A nivel federal las campañas electorales inician antes que las campañas locales. Entonces lo que muchas veces se hacía era que aprovechando la campaña federal se hacían acompañar, porque no los presentaban, pero se hacían acompañar de los candidatos locales. Para el tribunal local fue una especie de promoción al candidato local, pero bueno, no coincidieron con nuestro criterio y nos decían que como no había habido presentación y no habían hecho uso de la palabra, entonces en realidad no los estaban promoviendo, aunque estuvieran en el presidium estas personas. Y obviamente tenías en la calle miles de fotografías de esas personas que tú estabas viendo en frente del presidium, pero bueno, no era promoción personalizada y no era, o sea, no había promoción del funcionario, ¿no? Entonces, bueno. Era un problema, ¿no? Obviamente esto que se presentaba. Entonces, básicamente yo les conté aquellas experiencias que tuvimos en el tribunal local, cómo se fueron resolviendo los problemas, y yo creo que muchas de ellas sí se tendrán que impactar en una reforma electoral que haya, o sea, porque sí hubo cosas, digamos, que sí causaron bastantes problemas. Digo, a mí particularmente me preocupa el problema de la casilla única y de la capacitación a los funcionarios. Muchas gracias por toda su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, adelante. Magistrada, yo tengo una pregunta. ¿A quién correspondería promover, insistir en la regulación que falta, ¿no? Para las próximas elecciones? Sobre todo viendo que hay una serie de modificaciones y hay una efervescencia intensa mucho tiempo antes, ¿no? Y eso facilitaría mucho la determinación de los tribunales. De los tribunales, ¿no? Digo, obviamente en corto muchas veces se le hace la petición a los legisladores, pero bueno, la voluntad es de ellos, obviamente, pero digamos, sí se hace digamos, a través de las sentencias muchas veces, o las mismas sesiones públicas, o sea, se hacen este tipo de llamados de ojalá se reglamente y aprobando para que no tengamos esos problemas, digo, pero realmente... Pero casi que de una manera muy... Sí. Informal, ¿no? Sí, no, obviamente, y ellos saben que tienen la obligación porque están en un transitorio de dos reformas constitucionales, no de una, de dos reformas constitucionales, pero no lo han hecho. No hay manera. Desafortunadamente. Y entonces, mientras, pues se va a seguir resolviendo casuísticamente como se ha hecho, porque así se ha hecho. O sea, todo es como yo les decía, el caso de la propaganda, ¿no? Nos ponemos a analizar el tamaño bueno, a ver si la foto está 3 o 4 partes, entonces sí hay una relación con todo el nombre y con lo que pretende anunciar, bueno, entonces no es promoción. Sí, bueno, incluso Paco, que es el doctor Sombrilla, que es el que me ayuda justamente en estos procedimientos especiales sancionadores, teníamos que hacer estos ejercicios, o incluso también uno en cuanto al Lejana de la Madrid, que por ejemplo se promovió a través de la revista Expansión, y después resulta que ese artículo no se publicó tampoco nunca, pero la fotografía era idéntica a la que utilizaba en su campaña. Sí la sancionamos, obviamente, pero pero digamos, son ese tipo de cosas que sí urge, la verdad, porque digamos, habrá gente que me pueda decir, oye, estás cortando la libertad de expresión, la revista, puedes sacar a quien quiera. O sea, mientras no haya límite, o sea, hasta dónde sí o hasta dónde no. O si no, pues de verdad, mejor dejémonos de cosas,
Y no, ya no regulemos nada, y que hagan cada quien lo que quiera, y que se programan lo que quieran, y adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, también otro problema que se presenta con la propaganda, te acordarás de Paco, a nivel federal está prohibido poner en postes y en equipamiento urbano la propaganda, a nivel local no. Entonces era una lata de, porque había gente que llegaba a los demás, es que está en el semáforo, ¿no? Pues sí, a nivel local sí se puede, y él va para un cargo local, entonces no lo sanciona. Entonces sí hay muchas cosas, yo creo que sí deben cosas, digamos, de equiparse a nivel federal y a nivel local, para que se evite, por ejemplo, dejar estos huecos, por lo que muchas veces se aprovechan. No, Pues agradecemos a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez y me permito dar un reconocimiento a nombre de la directora de la Facultad de Derecho, la maestra María Elena Castilla de Paz. Me permito leerlo. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la magistrada Gabriela del Valle Pérez por su destacada participación como ponente en la conferencia Evaluación del proceso electoral en la Ciudad de México, disertada el día 27 de febrero de 2016 en el Auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho. Por mi raza, María Espíritu. Muchísimas gracias, maestra. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias. Disculpe, ¿sabe si sigue?